Días. Es un privilegio, es un honor poder estar hoy con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y en esta mañana fría, espero el Señor nos traiga energías con la predicación que el Señor ha preparado por medio mío para esta mañana. Y por favor les pido me acompañen en una oración para que sea el Señor glorificado en esta prédica. Señor Padre Santo, infinitas gracias te damos porque eres el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos, de la tierra, de todo lo que se ve, lo que no se ve, de ángeles, principados. Eres el soberano en la creación, Señor. Esta iglesia, Señor, somos muestra los redimidos, de aquellos que por precio de sangre tú salvaste en tu Hijo, Señor. Señor, confieso que delante de ti no tengo la capacidad ni la dignidad para poder dar tu palabra, pero ese es tu trabajo, Señor, traer salvación y traer justicia a aquellos que no teníamos nada, aquellos que estábamos sin esperanza en el mundo, sin Dios, sin ley, sin promesa, Señor, y te doy infinitas gracias por ello. Padre Santo, por favor, envísteme con tu Espíritu, que yo fluya en tu Espíritu, que sea yo lleno de Él para dar esta palabra a mis hermanos, y pon también en ellos un corazón de carne para que ellos reciban, Señor. Quita toda incredulidad, quita toda dureza, que no se fijen en los detalles, cosas menores, sino en la realidad de tu palabra, en el sentido de tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias, Señor. Yo oro a ti, Señor, como siempre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Rey de Israel, Rey de Reyes, Señor de señores. Amén. Los que tuvieron la oportunidad de venir hace 8 días, Fernando nos estaba explicando algunas resoluciones que todo cristiano debe hacer para su vida cristiana. Y fue un mensaje realmente exhortador y de edificación para todos nosotros. Hoy les vengo a hablar de la resolución que todo hombre debe hacer en su vida, de lo más importante que una persona tiene que hacer en esta existencia, lo que todo hijo de hombre, todo hijo de Adán tiene que hacer para volverse hijo de Dios. Y quiero comentarles que esta semana, mientras venía meditando en este mensaje y conducía mi vehículo hacia la casa, fui sorprendido por un accidente. Iba por la calle 80 y en una escena confusa, un bus de Transmilenio que debe ir por la izquierda había invadido el carril derecho, arrolló a un joven que venía de una motocicleta. Mientras yo pensaba y veía la escena, veía los restos del vehículo regado por todas partes, y en ese momento yo volteé y pude hacer contacto visual con este joven, con este hombre. Y yo lo miraba porque iba pasando despacio y pude apreciar su estado de aflicción. Pude mirar sus ojos medio abiertos, que denotaban un fuerte dolor físico, un intenso abatimiento. El hombre se veía derrotado. Y yo les digo delante de Dios que hoy no sé si este joven está aún entre nosotros. Y no sé si Dios ya pidió el alma de este joven. La verdad también les digo, no puedo saber que si en el caso que el Señor haya cortado su vida, no sé dónde está él. Pero sí sé una cosa, solo sé que su alma solo puede estar en 2 sitios posibles, 2 destinos. Y esos 2 destinos son los que vamos a ver en esta mañana. Por favor, acompáñenme a Lucas, capítulo 16, versículo 19. Y esta es una parábola muy conocida, la parábola del rico y Lázaro. Y vamos a irla leyendo y vayamos meditando en el texto para que extraigamos todo lo que el Señor tiene allí en esta historia. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno.
Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tus bienes en tu vida, que recibiste tus bienes en tu vida, y ahora Lázaro males. Pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, existe una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni pasar de allá, pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero primero aclarar, esta es una historia infinitamente rica, es una historia llena de poder y de la sabiduría de Dios. Y entre más la estudiaba, más me gozaba yo en lo que hice. Pero les confieso una cosa, también más me pesaba todo lo que revela esta parábola. ¿Y por qué es una parábola y no una historia real como algunos han interpretado el texto? Algunos argumentan que es una historia real porque uno de los personajes tiene nombre propio, Lázaro. Sin embargo, esto no es suficiente para darle el título de parábola, de una historia verdadera. Y no podemos decir entonces que el hombre rico y Lázaro como tal, como los vemos acá, existieron realmente. Tampoco podemos decir que todas las situaciones descritas pueden ser tomadas de forma literal para hacer doctrina del cielo y el infierno. Este relato, aparte de dar nombre a uno de sus protagonistas, conserva el estilo y características de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. El Señor de forma magistral y con su sabiduría infinita ataca aquí y destruye en este pasaje los conceptos errados de la traducción judía. Ellos tenían conceptos errados en cuanto a los requisitos para ir al lugar de los justos, y también tenían conceptos errados acerca de quiénes terminarían en el Hades o el infierno. Estas eran fantasías judías. Estaban basadas en creencias y leyendas, algunas de ellas plasmadas en algunos libros apócrifos y no en las Escrituras. Ellos creían, entre otras cosas, que el lugar de los difuntos estaba dividido en 4 cámaras. 3 cámaras de ellas tenebrosas reservadas para los pecadores y un cuarto luminoso dedicado a los justos. Y que todos, justos y pecadores, permanecerían allí hasta el día del gran juicio. Por otro lado, ellos también creían que solo individuos privilegiados como Enoc, Moisés, Elías y Esdras tendrían acceso al cielo inmediatamente después de su muerte. Esto es contrario a las Escrituras, pues hace a algunos más justos que otros y divide el destino de los santos una vez ellos mueren. Esto nunca lo encontramos en el resto de las Escrituras. Lo fantástico de esta historia, quiero que esto lo mediten y les quede claro. El Señor Jesucristo hace la parábola en el mismo ambiente y elemento de estas fantasías de los fariseos, y dentro de la misma historia con esos elementos les muestra que su concepción de cielo e infierno, de su naturaleza y de quienes van al cielo y van al infierno están totalmente erradas, partiendo de allí mismo. Y nos va a aclarar aquí el Señor por qué las personas finalmente se van al infierno. Y es uno de los mensajes principales que tenemos aquí. Esta parábola es la más dura que encontramos del Señor Jesucristo en las Escrituras y está estrechamente relacionada a los versículos 13 al 15 que encontramos en Lucas 16. Acompáñenme y lo leemos. Lucas 16, versículos 13 al 15. Fíjense lo que le dice el Señor a los fariseos. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo:
vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No está diciendo está errado, está diciendo es abominación. Lo que los hombres tienen por sublime, esta religión que ustedes tienen es abominación delante de Dios. Y aquí el Señor está a punto de dar un golpe mortal a esa falsa y superficial teología de los líderes religiosos que están aquí encarnados en los fariseos. Mire, su teología, más que simple, era simplista. Ellos enseñaban que si un hombre era rico y reconocido, era porque tenía la bendición de Dios y esta bendición le acompañaría hasta la vida futura. Por otro lado, pensaban que si un hombre era pobre y desventurado, un don nadie como llamaríamos ahora, era porque era un pecador. La maldición de Dios estaba sobre él y de ninguna manera había que ayudarlos. ¿Por qué no se podían ayudar? Porque era interrumpir el justo castigo de Dios sobre ellos. Esta pobreza también acompañaría a dicho hombre después de su muerte, y este hombre iría a parar al Hades, el sitio de los impíos. Ahora aquí el Señor en esta parábola nos va a enseñar que las condiciones externas del hombre de ninguna manera determinan su destino eterno. Esto depende de algo mucho más profundo, que es lo que quiero que aprendamos en esta parábola. Esta parábola es una historia llena de contrastes durante todo el relato. Está en contrastes manifestados en la vida, la muerte y destino de estos dos hombres. Por favor, estén muy atentos. Durante su vida, su muerte y lo que pasa después de su muerte está llena de contrastes. Es una ilustración en verdad del gran revés o cambio que ha implicado e implicará para muchos la muerte. La muerte representará un giro brusco e inevitable a la existencia de cada uno de nosotros, según nuestra condición espiritual. Y hay 4 puntos que vamos a analizar esta mañana. Primero, estos contrastes y estos giros en las vidas, primero lo veremos en la vida de estos hombres, cómo eran de diferente y cómo eran reconocidos ante la sociedad. Segundo, vamos a ver que a pesar de esas diferencias hubo un evento común entre ellos. Tercero, vamos a ver qué pasó con ellos después de la muerte de ellos. ¿Qué pasó con ellos? Y cuarto, como toda parábola, vamos a ver las enseñanzas e implicaciones de este relato. Entonces, vamos a arrancar con la vida de estos hombres. Tenemos por un lado un hombre rico viviendo en esplendor y la miseria terrenal de Lázaro. Y vamos a ver su vida antes de la muerte, cómo estaban viviendo. Tenemos el hombre rico. Este hombre rico era un hombre que vivía para este mundo y para sí mismo. Amaba el dinero, el lujo, la buena vida. Como vimos antes en los versículos 13 y 14, los fariseos, amantes de las riquezas, se burlaron de la predicación del Señor. Se burlaron, ¿sí? El Señor venía entonces a aclararles el estándar de Dios en contraste al de los hombres. Veamos la descripción de la vida del rico, versículo 19, volvamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Nos dice el versículo 19, que nos muestra una vida llena de lujos. Dice que vestía de púrpura. Las prendas teñidas en púrpura era un color y era un tinte reservado para la realeza. Era reservado para altos gobernantes, líderes religiosos, generales. Este color, ¿saben de dónde provenía? Provenía de una tinta especial obtenida en las profundidades del mar de caracoles marinos en Tiro. Entonces, para lograr esta tinta había que sumergirse. Algunos podían perecer en esa misión de traer esa tinta, la sacaban a la superficie y estas tintas eran muy costosas. Entonces, aquel que usaba tinta púrpura significaba 2 cosas. Primero, que era alguien que tenía mucho dinero. Segundo, era alguien que quería mostrar a los demás que tenía ese dinero. Quería exhibirlo. También dice lino fino. Ese lino fino significa algodón costoso de Egipto. Y aún hoy en día el algodón de Egipto es el más lujoso o el más costoso que tenemos en el planeta Tierra. Este hombre vestía capa sobre capa de vida opulenta. Su corrupción la tapaba con mantos púrpuras, con lino fino, pero eso no podía ocultar la miseria que había en su corazón.
Da a entender, la composición en griego nos da a entender que este hombre vivía gozosamente. Él se regocijaba. Vivía en esplendor todos los días, dice todos los días, no hacía banquete de vez en cuando. No es que observara las fiestas religiosas de Israel y decía, lo voy a hacer cada vez que hay fiestas religiosas, sino todos los días se esmeraban a hacer una fiesta. Pero ¿qué celebraba este hombre? Celebraba su riqueza, celebraba su prosperidad. Este hombre se celebraba a sí mismo. Este hombre estaba absorbido en sí mismo. Él no veía alrededor, solo veía para sí. Ese hombre estaba consumido en sí mismo, solo pensaba en él. Ese mismo hombre no hacía más sino mimarse y consentirse a sí mismo. Un hombre totalmente egoísta. ¿Y saben qué es lo más difícil de la historia? Este hombre no era un pagano sin Dios. Ustedes dirán, este hombre es un agnóstico, un ateo, como se llaman ahora. No, este hombre era un religioso. Este hombre religioso. Vamos al versículo 23 y 24. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él cuando vio a Abraham no dijo, ¿usted quién es? ¿Cómo le dijo? Lo reconoció, dijo, Padre Abraham. Él reclamó una relación de padre e hijo, pero en la carne. Él era del linaje de Abraham, pero en sus genes, en su sangre. Y es que los judíos pensaban que era suficiente ser hijo de Abraham y no cometer pecados abominables, como vamos a ver más adelante, para entrar al reino de los cielos. Este hombre conocía la Biblia. Él no se sorprendió de ver a Abraham. Este hombre era muy religioso, pero también les digo, era muy perdido, estaba muy perdido. Este hombre, desafortunadamente, tristemente, en su búsqueda de riquezas y reconocimiento, había dejado a Dios por fuera de su vida. Su agenda estaba muy ocupada. Este hombre deseaba la plata, el oro, los lujos, el buen vestir, la comodidad, la vanagloria, el ser reconocido entre los hombres. Pero ¿saben qué pasaba? Este hombre no deseaba ni creía necesitar de un Salvador. Pensaba que no necesitaba un Salvador. Él era su propio Salvador. Le digo en verdad, para que lo traigamos un poco a estos días y no nos quedemos criticando al hombre rico. Yo quiero decirles, su tesoro no es lo que usted tenga o posea, sino lo que usted anhela en su corazón. Mire, usted puede no tener dinero en cantidades. Usted puede decir que es pobre, que no tiene casa, carro, beca, como dicen ahora, que no tiene ahorros. Y aún el dinero puede ser su tesoro. Usted puede aún no tener reconocimiento y poder delante de los hombres, pero usted trabaja y vive todos los días para ello, teniéndolo como su mayor prioridad. Hermanos, el tesoro del corazón del hombre no se refiere en absoluto a lo que el hombre posee, sino a lo que el hombre anhela y por lo cual dirige su vida, aquello que es el motor de su vida. Miren, este hombre rico sabe de Dios, sabe que hay un Dios, él sabe que hay un creador, pero su vida sirve a las riquezas y él adora las riquezas. Y él le rinde culto, pues toda su vida gira en torno a ellas. Mire, este hombre rico está enfocado en el aquí, en el ahora. Este hombre rico no piensa en la eternidad, la menosprecia. Este hombre rico no piensa en la muerte ni en el juicio final. Este hombre rico no reflexiona sobre su destino eterno. Este hombre rico cree que su presente cuidará también de él en la vida por venir luego de la muerte. Este hombre rico está engañado por la falsa teología de los fariseos. No se ha esforzado por entender la palabra de Dios y qué demanda Dios de nosotros los hombres. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes conocen a alguien así? ¿Conocen a alguien así? Mire, padre, pues de su padre, su madre, un hermano de ustedes, un familiar, un compañero de trabajo,
un compañero de estudio. Y yo quiero preguntarles, ¿no será tal vez aquel que ustedes miran en el espejo cada mañana antes de salir? ¿No podría ser él también? Y viendo este hombre rico, ahora veamos el contraste con la otra cara de la moneda. Veamos a Lázaro. Y no es difícil hacer la descripción. Vamos al versículo 20. Dice, había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y ahí está resumido la situación de Lázaro. Y el primer adjetivo que nos da es que dice un mendigo. Había también un mendigo. Un mendigo. ¿Qué significa esa palabra? Era un hombre pobre al extremo. La definición de esta palabra dice que era un hombre carente de cualquier riqueza, o sea, no tenía absolutamente nada, y aparte de esto, estaba incapacitado para conseguir algún tipo de riqueza. Él no podía conseguir riqueza. Mire, su vida dependía totalmente de la misericordia de Dios. Y ahora aquí vamos a ver por qué el Señor puso nombre a uno de los personajes. El nombre Lázaro significa a quien Dios ha provisto ayuda, a quien Dios ha ayudado. Es un hombre que ha reconocido que no es nadie. Es un hombre que ha reconocido que no tiene nada, pero que ha puesto su mirada y su fe en Dios buscando la misericordia de Dios. Mire, este hombre no tiene nada, pero lo tiene todo, como vamos a ver más adelante, porque él tiene a Dios de su lado. Y él dice el texto, estaba echado a la puerta, echado a la puerta. Y realmente en español parece suave la composición. Muy probablemente alguien lo dejó allí, tal vez esperando misericordia del rico, porque el rico pasaba una y otra vez, ni lo determinaba. Y el término dejado es que lo lanzaron. Es como quien lanza una bola, como quien tira algo, o sea, él era tirado como un desecho enfrente de la casa del rico. Para que el rico se haga cargo. Lo tiraban al pobre Lázaro. Dice lleno de llagas. Dice, ¿qué significa esto? Tenía la piel abierta y con úlceras debidas al maltrato de su piel, porque este hombre se veía que era inmóvil. Aquellos que hemos tenido la oportunidad de cuidar personas enfermas por largo tiempo, cuando ellos están en la cama en el hospital y no pueden moverse, hay que estarles aplicando cremas y hay que masajearlos porque su piel, o si no, se llena de hematomas y se abre y vienen úlceras y se pueden infectar. Y esta es la historia de Lázaro. Estaba allí Lázaro mendigando cualquier migaja que cayera de la mesa del rico, dice. Él mendigaba las migajas. Y usted ya ve esta escena indigna, deplorable. Pero le voy a comunicar algo. No son las migajas que usted tiene en su casa cuando sobra un pedazo de pan, un pedazo de comida y cae abajo. No eran esas migajas. ¿Qué significaban las migajas en ese entonces? Las personas cuando iban a banquetes y había invitados, hombres reconocidos, hundían sus dedos en agua, en aceite de oliva, en diferentes tipos de aceites, y para secarse sus manos y quitar el aceite junto con la suciedad que traían, usaban pan seco para secarse y luego las tiraban debajo de la mesa para que llegaran los perros y se las comieran. Eso es lo que estaba anhelando Lázaro, y ni eso le caía a Lázaro, no le caía eso. Y dice, además aún los perros venían y le lamían las llagas. Otra vez tenemos que traerte tiempo presente. Los perros en los tiempos de Cristo no eran como son ahora. Ahora les decimos el mejor amigo del hombre. No. En los tiempos del Señor eran animales no domesticados, eran animales semisalvajes, eran sucios, eran carroñeros y eran despreciados por la sociedad. Dice, incluso los perros. O sea, esto era la tapa, o sea, era lo máximo de la indignidad de Lázaro. Dice que los perros le lamieran sus llagas, indicaba una descripción vívida de su impotencia y indefensión. Lázaro no podía hacer nada. Podía ver solo con resignación cómo lo lamían esos animales que estaban sucios de toda basura y pobredumbre. Hermanos, era un estado totalmente pasivo de Lázaro. Estaba tirado, no podía hacer nada.
Era un estado de extremo olvido de este hombre. Mire, mientras yo hacía esta descripción, a mí me dan ganas de llorar. Yo, aunque es un personaje ficticio, me daba dolor en el corazón por este hombre desatendido, totalmente desatendido y abandonado. Mire, nadie vino a ahuyentar a estos perros. Nadie vino a ahuyentarlos, que no molestaban a Lázaro, sino simplemente, ¿sabe por qué no pasó? Porque Lázaro no existía para estas personas. ¿Puede usted imaginar una situación más miserable? El Señor ha puesto aquí lo más miserable y desventurado que uno puede estar en lo físico en este mundo. Sin embargo, este hombre tenía a Dios. Hermanos, qué contraste de vidas. Un hombre que no necesita nada, un hombre que necesita todo, un hombre que depende de la misericordia de los demás totalmente. Y yo quiero preguntarles, ¿con cuál de ellos se identifica usted? No piense en lo externo, no sea superficial, piense en su corazón. ¿Con quién se identifica? ¿Con quién se solidariza usted? ¿Quién se parece más a usted, el rico o Lázaro? Y yo quiero preguntarle, ¿vive usted para este mundo? ¿Y está complacido en este mundo solamente, o usted vive por el mundo por venir? Y quiero preguntarle, ¿dónde está puesta su esperanza? ¿En las riquezas que perecen o en Cristo y sus promesas? ¿Cuál de ellos muestra su corazón? Vamos a ver ahora otros contrastes y pasamos al punto 2. Y es el evento común a estos hombres. A pesar de la diferencia de sus vidas, a pesar de lo diferentes que eran, ¿qué vino para ellos? La muerte. Vino para ellos dos, versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Es un versículo corto, pero nos dice muchas cosas. Hermanos, esta es la realidad que todos los seres humanos hemos compartido desde Adán, desde que él y Eva pecaron, desde que el mundo fue maldito por el pecado. Es la realidad que todos hemos compartido y que seguimos compartiendo. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Hay vida, muerte y juicio. No hay nada en medio. Mire, la Biblia no reconoce ninguna especie de purgatorio, eso es antibíblico. Purgatorio no existe. No reconoce tampoco la Biblia algo así como que el alma duerme después de la muerte esperando algo, no. Eso no existe en las Escrituras. Mire, a menos que usted haya creído en Cristo y Él venga antes por su iglesia, ese día de muerte se acerca para usted y se está acercando para mí también. ¿Y sabe qué? Puede estar más cerca de lo que creemos. De acuerdo a fuentes reconocidas, aproximadamente 152,000 personas mueren cada día en el mundo. Esto implica que más de 6,300 mueren cada hora. Esto implica que 105 personas mueren por minuto. Y esto significa que aproximadamente 2 personas están muriendo cada segundo en el mundo. Y esto significa que en total 55 millones de personas mueren cada año. Es decir, que cada año muere aún más que la población entera de todo nuestro país. Muere. Mire, mientras yo estoy dando este mensaje y cuando termine, habrán muerto más de 6,000 personas. Alguien que no le llegó el mensaje no puede arrepentirse. Y en la muerte de estos dos hombres se invierte el relato. Primero estamos hablando del hombre rico en contraste con Lázaro. Ahora el contraste es al revés. Ahora vamos a hablar primero del hombre pobre. Ahora vamos a hablar primero de la muerte del hombre pobre. Dice, ¿qué dice la muerte de Lázaro? Dice, no fue enterrado, murió enfermo e indigente y hambriento. Mire, Lázaro de ninguna manera podía pagar un funeral. ¿Saben qué pasó seguramente con el cuerpo de Lázaro? Hay un sitio en Jerusalén llamado Gehenna, y era un sitio donde los israelitas antiguos sacrificaban sus hijos al fuego al dios Moloc.
en idolatría. Ese sitio geográfico quedó quieto en Jerusalén, estaba allí y permanecía constantemente en llamas, y allí era echado todo el desperdicio de Jerusalén. Y el Señor Jesús usó a la Gehenna para simbolizar al Hades y al infierno. Entonces, este hombre no recibió un entierro, no fue sepultado, murió enfermo, nadie ni se dio cuenta. Y seguramente su cuerpo fue lanzado como basura a ser quemado con el resto de los desechos de la ciudad y con los parias de la sociedad. Mire, este hombre ni siquiera tuvo una fosa común como hoy en día la tienen los muertos que se encuentran por allí y nadie los reclama. Mire, su cuerpo no fue más que basura de la cual deshacerse. Pero gloria a Dios, que dice después, pero fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham, es decir, fue llevado a casa, fue escoltado su espíritu por los ángeles de Dios y fue llevado donde estaba Abraham. Ahora miremos el hombre rico. Dice, fue sepultado. ¿Qué implica esto? Significa que tuvo seguramente un funeral de honores con sus conocidos. Si fuera hoy en día, muchas flores, mucha asistencia, recordatorios, palabras, discursos, honra a sus conocidos, diciendo que el hombre ha vivido una vida ejemplar. Un sepelio con amigos y hombres de poder en este mundo. Mire, este hombre murió reconocido por el mundo, pero aún así era uno que no tenía nombre en el cielo, en el infierno, perdón. Porque en la historia hablamos de Lázaro. ¿Cómo se llama el hombre rico? No tiene nombre. ¿Saben por qué? Porque en el infierno no se necesita nombre. Porque en el cielo vamos a interactuar con los santos. En cambio, el muerto en el Hades no va a estar con nadie y no necesita nombre porque no hay interacción. Es un don nadie en el infierno. No se le da nombre. Dios no lo conoce. Nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, le diría. Yo le pregunto, ¿cómo quiere que sea su muerte, hermano? Yo desconozco la situación espiritual y creo que muchos aquí son creyentes, pero estoy seguro que muchos acá no han puesto su esperanza en Cristo. Muchos seguramente saben que no la han puesto y muchos creen que la han puesto, pero se está esperando despertar en medio de un tormento de llamas. Y yo quiero que hoy despierten. Y yo les pregunto, ¿cómo quieren que sea su muerte? ¿Quieren que lo reconozcan los hombres o que lo reconozca Dios? ¿Qué punto le agradaría a usted? ¿Cómo le gustaría que fuera para usted? Y ahora vamos a ver el punto 3. Vamos a ver entonces qué pasa con estos hombres después de la muerte. Y aquí es donde la parábola se pone más fuerte. Se pone fuerte. Y vamos a ver otro contraste en lo que pasa en ellos después de que mueren. Y vamos a estudiar primero el caso de Lázaro. ¿Qué le sucedió? Veamos versículo 22. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles de Dios al seno de Abraham. Paremos ahí, fue llevado al seno de Abraham. Y aquí quiero empezar a hacer claridades sobre una interpretación desafortunada de este texto. Mire, el seno de Abraham no se refiere a un nombre técnico del cielo como algunos han interpretado, implicando que es un sitio debajo de la tierra en el que los justos quedaban, o sea, los muertos justos quedaban allí hasta la resurrección de Cristo. Y que cuando Cristo vino, descendió a los infiernos y se los llevó al cielo. Eso no es bíblico. Es una mala interpretación de la parábola, por eso les digo que no se puede tomar literal porque tiene esas implicaciones. Y les digo que la escena está hecha basada en las leyendas de los fariseos. Es que tenemos que entender eso bien. El término seno de Abraham solo aparece aquí en la Escritura, no está en ningún otro lado. El significado del seno de Abraham es más simple pero profundo. Significa que Lázaro fue al mismo lugar en que estaba Abraham. ¿Quién era el padre de Israel? Abraham. ¿Abraham dónde iba a estar? ¿En el cielo o en el infierno? De los justos. Entonces fue al lugar de Abraham. Y aquí es donde toda la teología de ellos se acaba. Porque ellos dicen, este hombre justo murió. Digo, este hombre rico murió. Y los fariseos, ¿qué decían? El hombre rico murió. Ese es mi ídolo. Ese es mi gurú de las riquezas. ¿Dónde iba a parar? Al cielo, ¿no? Y el Señor cámbiala, dice, no, terminó, despertó en tormentos en el Hades. Y cuando dice el Señor que murió Lázaro, ¿qué iban a decir ellos según su teología falsa? Va a terminar en el Hades.
Y dice, fue escoltado por los ángeles, fue llevado al seno de Abraham. A nosotros nos suena fácil, porque la hemos escuchado muchos desde la niñez esta historia, pero para ellos fue una contradicción en toda su teología que el Señor en misericordia estaba derrumbando aquí. Entonces el significado era que el mendigo, Lázaro, fue al mismo lugar que estaba Abraham. Aquí está tumbando otra creencia que les decía, que ellos pensaban que solo Abraham y algunos justos irían directamente al cielo. Él dijo, todo justo se va con los justos, como se llame. Van al lugar preparado por Dios para los justos, en su seno. ¿Qué significa en su seno? Significa, cuando vemos la composición, significa que estaba en gran intimidad con Abraham. De la manera que ustedes recuerdan, Juan el apóstol se recostó en el pecho del Señor antes de él ser entregado. Es decir, está disfrutando de una proximidad, intimidad grande con su Señor. Él estaba con Abraham allí en el pecho. Entonces Lázaro despierta y ve a Abraham en el pecho. Ve a Lázaro en el pecho de Abraham. Imagínense el golpe para este hombre rico. Es un lugar de dulce reposo. Se refiere a estar con Dios. La Escritura nos muestra que todo aquel que muere y que es justo delante de Dios va con Dios. ¿Qué dijo Pablo en Filipenses 1:23? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hermano, si usted ha creído, si usted es hijo de Dios, si usted muere, va a la presencia de Cristo directamente. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Y estar con Él para siempre. Eso es lo que nos revela la Biblia. Ahora fijémonos el estado del rico. Sean capciosos leyendo esta historia. Fíjense, Lázaro nunca habla acá. Del estado de Lázaro solo dice que fue llevado al seno de Abraham, no dice nada más. Pero el rico habla, sostiene un diálogo con Abraham, hace peticiones y describe su estado. Hermanos, esta historia es acerca del infierno, no del cielo. Esta parábola es una dulce exhortación en misericordia de Dios a esos judíos de ese entonces y ahora a usted, si es el caso, para que se arrepiente y no vaya a ese sitio. Y fíjense que esta advertencia de Dios para que no vayamos al infierno, y veamos qué pasa con el hombre rico. Leamos versículo 23 al 25. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Siguen que ahí está clara la composición? Dice Abraham y a Lázaro en su seno, o sea, en el seno de Abraham. Era una relación personal entre ellos, como les decía. Entonces, dando voces, dijo, está clamando, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Dónde terminó el rico? Terminó de repente en el Hades, el lugar de los muertos y los impíos, en espera del juicio final, para, como nos dice la Escritura, ser lanzado finalmente al lago de fuego. ¿Y qué podemos ver de este sitio, entre otras cosas, de aquí a partir del relato? Primero, que es un sitio real. El infierno es un sitio real. No es una imaginación. Y se pasa, ¿cuánto se demoró en morir y al llegar al Hades? Inmediato, segundos. Estaba cierra los ojos en lujos y despierta atormentado. ¿Ustedes se imaginan eso? Y lo dice en la Escritura en varias ocasiones del Antiguo Testamento. Se despierta, abre los ojos en tormento en medio de llamas. Ya no había oportunidad. No podía arrepentirse. Yo les digo, hoy hay oportunidad. Si usted se arrepiente, si no ha creído en el Señor Jesucristo. Ustedes ven que el rico diga, Padre Abraham, ha quedado un error. Yo soy justo, yo soy bueno. Seguramente es otro hombre que tiene mi mismo nombre, ¿no? Él no apela a misericordia en ese sentido. Él sabe en su corazón que merece estar allí, pero no puede arrepentirse. Fíjense que es un lugar de presencia consciente. Él sabe acerca de sí mismo, él reconoce a Lázaro y reconoce a Abraham. Él sigue siendo el rico.
Sigue recordando todas las cosas. Él está en conciencia y en ningún momento la Escritura nos dice que Él se ha destruido para siempre, como dice una teoría de la aniquilación, sino que se queda perpetuamente sufriendo. ¿Qué más nos dice la Escritura? Versículo 26. Dice, además de todo esto existe una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni pasar de allá, pasar para acá. ¿Qué significa esto? Significa que son sitios totalmente separados. ¿Por qué los puso aquí como si estuvieran cerca y se pudieran hablar? Porque el Señor Jesús estaba recreando las imaginaciones de ellos, diciendo que se podían hablar, diciendo que están en el mismo sitio, pero fíjense que lo que dice totalmente refuta esa concepción, porque dice una gran cima. Desafortunadamente, como se tradujo en la Reina Valera, el término cima trae un poco de confusión porque realmente el término es abismo. Significa que hay un abismo. Y si usted mira en el lenguaje original dice un mega abismo. Un mega abismo. Abismo colosal. Una brecha abierta, un vacío impasable. No hay comunicación. Si vamos al cielo no vamos a estar viendo los sufrimientos del infierno ni viceversa. Pero el Señor lo puso aquí para demostrar que son sitios totalmente ajenos el uno del otro. Y dice Lázaro en el versículo 24, dice, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dice, estoy atormentado. También se traduce, estoy en agonía, en esta agonía. Versículo 24. ¿Qué nos dice esta palabra? Dice un intenso dolor. Estaba en angustia. Estaba siendo atormentado. Y también dice que se atormentaba él mismo y se angustiaba él mismo. Por fuera y por dentro este hombre estaba lleno de angustias. Y dice, ¿en qué está atormentado en el versículo 24? En esta llama. ¿Usted cómo entiende la llama? Es fuego real. Es fuego real. Hay muchos dicen, no, es un simbolismo. Y le digo, ¿sabe que es un simbolismo? Porque es más suave de lo que es en verdad. Cuando hablamos del bautismo, que representa la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor, ese simbolismo es muy sutil con respecto a lo que verdaderamente pasó en un creyente. Así le digo, esta llama, antes no describe bien el castigo que viene allí. El Señor dijo en Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede enviar el alma y el cuerpo? Dios. Debemos temer a Dios porque Él puede echar a perder ambos. Y ese destruir no es que deja de existir, sino que los echa a perder en el infierno. Mire, este sitio no tiene final ni alivio alguno. ¿Qué dice? El rico pidió misericordia. Pidió que Lázaro, con su dedo, una gota de agua y lo pusiera en su lengua. Mire, en el infierno, una persona condenada haría todo porque esa gota llegara, porque ese nivel de sufrimiento bajara un poco, pero no va a llegar. No recibió misericordia al rico. No era posible. Marcos 9, ¿qué dice? Marcos 9:43. Si tu mano te fuese ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuese ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y esta predicación no gusta, porque es que ahora nos gusta hablar es de las riquezas, de las bendiciones, y también es parte del consejo de Dios. Pero mire, ¿quién más habló del infierno? Señor Jesucristo. ¿Quién lo describió? Señor Jesucristo. Y en esta parábola hay una descripción de un hombre como si hubiera ido al infierno y nos está diciendo, mire,
Lázaro, el rico está diciendo, mire lo que es estar acá. Y 3 veces en este pasaje que le dice, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces. ¿Qué es él en la cabeza? Mire, donde el gusano ellos no muere. ¿Qué significa el gusano? El propio tormento que viene de ellos de su conciencia, de su amargura. Se mueren con su orgullo, se mueren con su altivez. Con esa amargura los va a consumir porque no van a cambiar cuando estén en el infierno. Van a estar allí ellos. Y dice, el fuego no puede ser apagado. Entonces vemos que es un sitio real, con fuego real, que infringe sufrimiento y dolor real. Hermanos, ¿cómo podemos describir este sitio? Es un sitio aterrador. Yo leyendo esto, decía, esto es mucho, Dios, para predicar esto. O sea, es muy duro. Es muy duro, hermano. Siente uno el peso de esto. Digo, ¿cómo hago para llevar mi vida diaria sabiendo esta realidad? Esta verdad que nos acecha a los hombres, que muchos van allá. Como decía el padre de Abraham de aquí ahorita, la puerta angosta. Son menos los que van al seno de Abraham, por llamarlo así. Mire, versículo 25. ¿Qué le dijo Abraham al rico? Acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Acuérdate. Y él va a tener memoria. La persona en el infierno va a recordar mucho mejor que aquí en la tierra su pecado y su rebelión contra Dios. Y la persona va a recordar cada pecado, cada momento como si fuera hoy. Mire, los que por la gracia de Dios hemos sido perdonados, sabemos que esos pecados fueron clavados en la cruz y que esas abominaciones que cometimos, Dios nos ha perdonado y tenemos paz en el corazón por el Espíritu. Pero en aquellos que no han creído, incluso ya no se acuerdan del pecado de hace 10 días, no se acuerdan del pecado de hace 10 años, de su juventud en el colegio, pero cuando estén allá se van a acordar a la vez de todo. Se van a acordar todo momento de cada pecado. ¿Quién puede llevar esa carga? Ustedes pueden imaginar todo el tiempo presente el pecado, la rebelión contra Dios. ¿Y sabe qué es más triste? Como va a recordar en cada momento, cada presentación del Evangelio. Va a recordar cada vez que le digan arrepiéntase. Mire, Dios, no sé lo que, no voy a decir Dios no quiera, pero lo que tenga, yo desearía que no. Pero si alguno de ustedes acá se va al infierno, se va a acordar de este momento que yo le estoy predicando. Se lo puedo asegurar. Y deseo, le pido a Dios que no sea así, que ninguno acá vaya a este sitio. Va a recordar cada presentación del Evangelio para que se arrepienta. Pero el corazón estaba muy duro y muy concentrado en sí mismo. Siempre le dijo no a Dios y tuvo por poco la sangre de su hijo. Mire, es un sitio del que no se puede escapar, como vimos, hay un gran abismo. O sea, no hay escapatoria. Imagínense, es condena perpetua. No hay alivio, no hay apelación, el juez justo ya juzgó, no hay nada que hacer. No se puede apelar. Proverbios 11:7, ¿qué dice? Proverbios 11:7. Cuando muere el hombre impío, perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Y entramos al punto 4. ¿Cuál es la lección, el aprendizaje de esta parábola? Miren versículos 27 y 28. Entonces él le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Mire, esa experiencia fue tan terrible para el rico que impulsó a rogar por la salvación de otros. Lo volvió un evangelista, por decir así. Dijo: vaya a la casa de mi padre, que tengo 5 hermanos. Ahora, ¿por qué los pecadores finalmente van al infierno? Mire, el rico, aunque estaba seguro que iría al cielo, terminó en el infierno. Según la teología errada de los fariseos, esto no tenía sentido. El hombre era judío de raza, este hombre rico. Creía de forma errada que el infierno se limitaba para los gentiles y aquellos pocos judíos que no fueran religiosos, recaudadores de impuestos o culpables de pecados atroces. Los demás judíos iban a ir al cielo. Esa era su teología. El problema es que todos los judíos confiaban en su descendencia de sangre. Pensaban que cumplían la ley. ¿Por qué? Porque ellos habían hecho una ley paralela.
Ellos han hecho un Dios a su imagen. No Dios los ha hecho a la imagen de Dios, sino ellos han hecho un Dios pecador, un Dios con un bajo estándar. Ellos creían que tenían sus propios méritos para entrar al cielo. El rico representa aquí a todos los que siguen y confían en una religión por obras. Y yo le digo, si usted cree que hay algo en usted intrínseco a usted que lo hace merecedor del cielo, usted no va a entrar. Si usted no sabe que todo es por Cristo y que la salvación vino de Cristo y usted cree que hay algo valioso en usted, usted no va a entrar. No va a entrar. Tiene que reconocer que la salvación es de Dios. Solo Él da la salvación. En usted no había nada. No hay nada. Lázaro representa a quienes, a todos aquellos que reconocen ante Dios que no tienen nada que ofrecerle. Vean ahora a Lázaro en esa miseria física, lo que es la miseria espiritual. Él reconoce que de continuo la intención de su corazón es hacer el mal. Estos que reconocen que no tienen nada que ofrecerle a Dios se arrepienten, piden misericordia a Dios y creen en su Hijo para que el sacrificio de la cruz les sea contado como pago de sus pecados y que la vida justa de Cristo les sea acreditada. Mire, sea un versículo en la Biblia que resume cómo ha sido la salvación desde antes de Cristo y después de Cristo, de Romanos 4:4. Dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. No son por obras, es por la fe en aquel que puede justificar al impío. Es por la fe en Dios que es el que puede justificar al hombre. Hermanos, la salvación siempre ha sido por el arrepentimiento, al confesar que se ha pecado contra Dios y su santidad, y el tener fe que Dios puede justificar al malvado. Mire, Dios ha puesto a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ser judío o gentil no garantiza nada, ni el cielo ni el infierno. Tampoco podemos decir que el tener riquezas garantice el infierno, ni tampoco podemos decir que el ser pobre garantice el cielo. Mire, al cielo solo irán aquellos que son pobres en espíritu, aquellos que son mansos y humildes, que no son orgullosos porque saben que no pueden jactarse de nada, pues Dios provee todas las cosas, incluyendo la salvación del hombre. Podría concluirse que el hombre rico entonces fue al infierno porque era egoísta y nunca asistió a Lázaro. Esa sería una conclusión superficial. El rico trataba a Lázaro como si yo hubiera muerto, él lo mató desde antes, no lo determinaba. Mire, esto era solo una manifestación del verdadero pecado del rico. Mire, así en el rico hubiera sido generoso con Lázaro, aún así se hubiera ido al infierno. ¿Por qué? Porque lo que en verdad necesitaba no era hacer buenas obras, sino necesitaba la gracia de Dios por medio de la fe, no obras para ser salvo. ¿Cuál era el verdadero pecado del rico? La incredulidad. Leamos versículos 29 al 31. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, porque alguno se levantare de los muertos. Era la incredulidad. Mire, este texto gira alrededor de la suficiencia de las Escrituras. Piénselo bien, gira alrededor de la suficiencia de las Escrituras. Se está reprendiendo porque tenían imágenes raras del cielo y del infierno porque estaban basados no en la Escritura sino en otras cosas, en tradiciones y leyendas, en imaginaciones. Mire, este hombre, igual que sus 5 hermanos que no habían muerto, no les fue suficiente la Escritura hasta ese entonces que era el Antiguo Testamento. Mire, este hombre incluso blasfema aquí. Dice: no, padre Abraham. Él dijo que se necesitaba era una señal desde el mundo de los muertos para que creyera. Le dijo a Abraham: no, es que el Antiguo Testamento no es suficiente, es lo que está diciendo acá. Sigue blasfemando, el infierno lo ha cambiado. Mire, este hombre negó la efectividad y el poder de la palabra de Dios. Salmos 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Segunda de Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, también refiriéndose al Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, que es en Cristo Jesús. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. La palabra de Dios siempre ha sido el poder de Dios para salvación. Mire, aquel hombre que no crea el mensaje de reconciliación no va a creer por ninguna señal. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Evangelio habla de la mayor señal que Dios pudo hacer para demostrar su poder. ¿Y sabe cuál fue? Levantó a su Hijo entre los muertos. Cristo es la obra máxima de la mayor señal. Mire, Cristo resucitó a Lázaro, el hermano de Marta y María. ¿Y qué hicieron los judíos religiosos? ¿Creyeron? No, decidieron matar a Lázaro también. No creyeron, endurecieron su corazón. Mire, estos al oír el testimonio de la guardia romana, luego la resurrección de Cristo, ¿qué hicieron? Decidieron sobornarles a la guardia para que dijeran que el cuerpo había sido robado por los discípulos en la noche, tratando de ocultar con una mentira hasta hoy la gloriosa verdad de Dios, deteniendo con injusticia la verdad. Mire, de ellos, no solo de los judíos, sino de los que se resisten a arrepentirse y creer, solo de estas personas que se resisten a arrepentirse y creer, ¿qué podemos decir? Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Hermano, si usted aquí no se ha arrepentido, está atesorando ira, está acumulando ira si no se ha arrepentido. Mire, el Antiguo Testamento contenía toda la verdad para entender que la salvación no podía venir por medio o por poder humano. El Antiguo Testamento era suficiente. Pues como dice la Escritura, la salvación es de Jehová y solo Él es el Salvador. Mire, nadie puede salvarse a sí mismo. Mire, trayéndolo hoy día, si eso era para aquellos que solo tenían el Antiguo Testamento, mayor es el juicio y la demanda de Dios para aquellos que tenemos la máxima revelación de Dios, su Hijo Jesucristo. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este rico no tenía la gracia y la verdad totalmente manifestadas en esta historia. Hermanos, este hombre nunca planeó ir al infierno, pero terminó allí. Este hombre se dejó engañar por lo que se ve y perece, y abandonó a Dios, quien es el Salvador, y Dios lo abandonó a él. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Dónde estará usted instantes después de su muerte? Yo quiero preguntarle, ¿dónde vamos a estar? ¿Junto a Abraham? ¿Con los justos? ¿En la presencia de Dios? ¿O en las llamas de un tormento eterno? Solo esperando a ser lanzados al lago de fuego junto con Satanás y sus demonios. Mire, si usted ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, sabiendo que no hay justicia en usted, yo quiero animarle a que vaya y advierta a otros para que sean salvos de esta espantosa realidad del infierno. Mire, a diferencia de Lázaro, Lázaro no podía volver. Usted no ha muerto, usted está acá y sabe. Y hoy lo sabe mejor porque hemos explicado la parábola. Usted sabe lo que es el infierno. Ahora se puede hacer lo que no pudo hacer Lázaro porque tenemos la historia. Y nosotros somos de ese Lázaro que podemos ir y hablar a nuestras familias y a todo el mundo de los horrores de este infierno. El infierno presentado acá. Yo quiero decirle, solo Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes. Pero si usted no se ha reconciliado con Dios,
si sus pecados no han sido perdonados, si usted no tiene una conciencia limpia delante de Dios, mire, si usted no ha creído en el Hijo de Dios que vino al mundo para morir por aquellos que iban a creer en Él, hoy es el día de la salvación. Este es el momento de arrepentirse. Usted no tiene seguro el día de mañana, ni sabe si va a terminar el día de hoy. La Escritura dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dijo y aún dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. También dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Cómo más se lo puedo decir? Por favor, abra su corazón y entienda. Yo creo que no hay más palabras. Cristo está allí pidiendo que se salve. Arrepiéntase, yo le ruego, arrepiéntase por favor. No vaya al infierno. Solo Dios conoce el corazón. Mire, y para cerrar esta parábola, todo aquel que pretenda ir a la morada de los justos, a la presencia de Dios, debe hacerse como Lázaro, un mendigo espiritual, sabiendo que no tiene nada para ofrecer, que tiene que pedir de las migajas del Señor y tiene que convertirse en un hombre al que Dios ha ayudado.